El príncipe Siddhartha Gautama, conocido posteriormente como Buda, es una figura central en la historia del budismo y en la filosofía espiritual de gran parte de Asia. Vivió aproximadamente entre el 563 a.C. y el 483 a.C., aunque estas fechas son aproximadas y pueden variar según diferentes tradiciones. Contexto histórico y familiar. Siddhartha Gautama nació en Lumbini, que actualmente se encuentra en Nepal. Era un príncipe del clan Sakya, una comunidad noble del noreste de la India, en la región de Kapilavastu. Su padre, el rey Suddhodana, era un líder importante de esta región y su madre era la reina Maya, quien falleció poco después de su nacimiento. Siddhartha fue criado en el palacio rodeado de lujos y protegido de las dificultades y sufrimientos del mundo exterior. La profecía de su nacimiento. Según las leyendas, al nacer Siddhartha, unos sabios predijeron que él se convertiría en un gran rey o en un gran maestro espiritual. Su padre, deseando que Siddhartha siguiera el camino de gobernante, lo protegió del sufrimiento, manteniéndolo en una vida de placeres y comodidades, esperando que se convirtiera en un líder militar o gobernante. Las 4 visiones. A pesar de los esfuerzos del rey por mantenerlo aislado, Siddhartha tuvo la oportunidad de salir del palacio en 4 ocasiones. Durante estas salidas, fue testigo de lo que se conoce como las 4 visiones o 4 encuentros. Un anciano, lo que le mostró la realidad del envejecimiento. Un enfermo, lo que le mostró el sufrimiento físico. Un cadáver, lo que le hizo comprender la inevitabilidad de la muerte. Una asceta, renunciante, un hombre que había renunciado a la vida mundana en busca de respuestas espirituales. Estas visiones causaron una profunda crisis existencial en Siddhartha. A partir de entonces, comprendió que el lujo y las comodidades no podrían protegerlo de las realidades de la vejez, la enfermedad y la muerte. La renuncia y la búsqueda espiritual. A la edad de 29 años, Siddhartha decidió abandonar su vida de príncipe, su esposa Yasodhara y su hijo Rahula, para buscar la verdad y una solución al sufrimiento humano. Este evento es conocido como la Gran Renuncia. Se convirtió en una asceta errante y comenzó un viaje espiritual en busca de la iluminación. Durante este periodo, se unió a varios maestros y experimentó prácticas extremas de austeridad y mortificación, creyendo que el sufrimiento físico podría ser el camino hacia la verdad. Sin embargo, después de años de este enfoque, se dio cuenta de que los extremos, el lujo y la autoprivación severa, no llevaban a la verdadera comprensión. La iluminación. A la edad de 35 años, Siddhartha Gautama alcanzó lo que se conoce como la iluminación bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya. Según las escrituras, pasó varias noches en profunda meditación hasta que finalmente entendió las verdades fundamentales de la existencia. Este momento marcó su transformación en el Buda, que significa el despierto o el iluminado. Las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Tras su iluminación, el Buda comenzó a enseñar las verdades fundamentales que descubrió. Estas enseñanzas forman la base del budismo. La primera noble verdad, la existencia está marcada por el sufrimiento, dukkha. La segunda noble verdad, la causa del sufrimiento es el deseo o apego, tanha. La tercera noble verdad, el sufrimiento puede cesar si se elimina el deseo. La cuarta noble verdad, el camino para superar el sufrimiento es el noble óctuple sendero, que incluye principios de ética, meditación y sabiduría. El noble óctuple sendero. El noble óctuple sendero es el camino que Buda propuso para alcanzar la liberación, nirvana. Visión correcta. Intención correcta. Habla correcta. Acción correcta. Medio de vida correcto. Esfuerzo correcto. Atención correcta. Concentración correcta. Los últimos años y la muerte. Buda pasó los siguientes 45 años de su vida viajando por el noreste de la India, enseñando a una amplia variedad de personas, desde reyes hasta campesinos, monjes y laicos. Sus enseñanzas se basaban en la compasión y la sabiduría, alentando a todos a buscar la verdad y la liberación del sufrimiento. A la edad de 80 años,
Buda murió en Kusinagar, India, en un estado de paz conocido como el parinirvana, que es la completa extinción de todos los deseos y sufrimientos, habiendo alcanzado el nirvana final. Legado. El legado de Siddhartha Gautama es inmenso. Fundó una tradición espiritual y filosófica que ha influido a millones de personas en todo el mundo durante más de 2 milenios. El budismo se expandió desde la India hacia muchas partes de Asia, y hoy en día es practicado por millones en todo el mundo. Sus enseñanzas enfatizan la impermanencia, el sufrimiento y la interdependencia de todas las cosas, y ofrecen un camino hacia la liberación espiritual que no depende de dioses o fuerzas externas, sino del esfuerzo personal y la meditación. Contexto cultural y religioso. Siddhartha Gautama vivió en un periodo histórico en el que la India era un crisol de ideas filosóficas y religiosas. En su tiempo, las creencias religiosas dominantes en la región eran el hinduismo, o proto-hinduismo, y sus diversas escuelas. Las castas y los sacrificios védicos dominaban el panorama, y la autoridad espiritual estaba en manos de los brahmanes. Sin embargo, ya había movimientos ascéticos, como los shramanas, que desafiaban las convenciones religiosas y cuestionaban la autoridad de los textos védicos y el sistema de castas. Siddhartha fue influenciado por estos movimientos ascéticos, como el jainismo, que también se originó en esa época, y otras escuelas de pensamiento como el ajivika, que rechazaban el sacrificio ritual y promovían la austeridad extrema. Estas influencias le ofrecieron un contexto para su propia búsqueda espiritual. La vía media. Uno de los conceptos más importantes que Siddhartha desarrolló después de alcanzar la iluminación fue la vía media, Madhyama Pratipada. Este enfoque rechaza los extremos del hedonismo y la automortificación, y en su lugar propone un camino equilibrado que permite a las personas avanzar hacia la iluminación sin caer en excesos. Este concepto surgió después de su experiencia personal de vivir en ambos extremos, primero en el lujo de la vida palaciega y luego en la extrema austeridad. Buda enseñó que ambos caminos son ineficaces para alcanzar la verdadera comprensión y la liberación del sufrimiento. El concepto de anatta, no alma. Una de las enseñanzas revolucionarias de Buda, en contraste con las creencias tradicionales hinduistas, fue el concepto de anatta o la doctrina del no yo o no alma. En lugar de una esencia eterna e inmutable, como el Atman en el hinduismo, Buda enseñó que no existe un yo permanente, sino que la identidad está formada por un conjunto de procesos en constante cambio, forma física, rupa, sensaciones, vedana, percepciones, sanna, formaciones mentales, sankhara, y conciencia, vijnana. Esta enseñanza fue radical, ya que desafiaba las creencias establecidas sobre el alma y la reencarnación en la tradición brahmánica. La doctrina del anatta está vinculada con la naturaleza impermanente de todas las cosas, llamada anicca, lo que implica que la existencia está sujeta a cambio constante. Esto es esencial para entender por qué el sufrimiento existe y cómo se puede superar al eliminar el apego a una identidad o esencia inmutable. El samsara y el nirvana. El concepto de samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, era compartido por varias religiones de la época, pero Buda lo reinterpretó. Según él, el samsara no era un destino inevitable ni dependía del karma entendido como castigo o recompensa, sino como un ciclo de ignorancia y apego que perpetuaba el sufrimiento. La liberación de este ciclo es el nirvana, que no es un lugar ni un estado paradisiaco, sino más bien un estado de cese de todo deseo, ignorancia y apego, lo que lleva al fin del sufrimiento. El nirvana es descrito como el cese definitivo del sufrimiento y la paz suprema.